Era una mañana cálida y húmeda de agosto cuando Richard Nelson, el nuevo jefe de policía de Blue Ridge, estacionó su coche frente a la estación. El sol, aún bajo en el horizonte, apenas comenzaba a disipar la niebla matutina que envolvía la pequeña ciudad enclavada entre las colinas del norte de Carolina. No era un día cualquiera para Richard. Ese sería el inicio de su misión más importante. Vistiendo una camisa a cuadro simple, unos jeans gastados y zapatillas de deporte algo sucias, Richard no parecía el tipo de persona que hubiera pasado 2 décadas ascendiendo en las filas de la ley. Sin embargo, esa era precisamente su intención. No quería ser reconocido, no aún. La única manera de comprender verdaderamente la dinámica de la estación era observar a sus oficiales sin filtros ni protocolos. No importaba que él fuera ahora el jefe de policía, lo que más le importaba era ver la realidad tal como era, sin adornos, sin maquillajes ni recepciones preparadas. Cerró la puerta de su coche, con un respiro profundo, se adentró en el estacionamiento. Algunos oficiales entraban y salían, algunos en grupos charlando, otros de camino a sus vehículos. Richard los observó brevemente, tomando nota de la comodidad con la que se comportaban, de las bromas que intercambiaban y de las miradas que de vez en cuando le lanzaban. Ninguno de ellos lo reconoció, lo cual no era sorprendente. Su llegada había sido anunciada apenas unos días antes y, además, había decidido mantener su aparición en secreto hasta el momento oficial de la inspección. Antes de continuar quería pedirte un favor. Nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores aquí en YouTube y tu ayuda es muy importante. Por eso, si te suscribes y comentas "suscrito", responderé a tu comentario como agradecimiento. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sigamos. Avanzó con paso lento, ajustándose la visera de su gorra, con la sensación de que la carga de su misión pesaba sobre sus hombros. Había aceptado este puesto a sabiendas de que enfrentaría resistencia, pero también sabía que debía erradicar la toxicidad que anidaba en el seno de la estación. Aún con sus miedos, estaba decidido a hacerlo. Richard caminó lentamente por el pasillo principal de la estación. La luz fría de los tubos fluorescentes iluminaba las paredes blancas y las baldosas brillaban bajo sus pasos. Mientras avanzaba, podía escuchar el murmullo de conversaciones informales provenientes de las distintas oficinas y los ecos de teléfono sonando sin cesar. A pesar de estar rodeado de oficiales, se sentía como un espectador, observando desde las sombras. Su mirada se posó en un grupo de policías reunidos cerca de la mesa de café. Se reían entre ellos, compartiendo bromas de mal gusto. Richard detuvo su marcha al escuchar una carcajada especialmente ruidosa. La escena parecía tan común, tan despreocupada, que le costó ver más allá de lo superficial. Sin embargo, algo en el aire le decía que no podía dejar de observar. Justo cuando pasó cerca de la pequeña sala de descanso, una voz aguda cortó el bullicio. «Oye tú». Richard se giró y vio a un oficial acercándose. Era un hombre alto, con una expresión arrogante y una sonrisa que parecía más una mueca. Su placa decía Oficial Daniels. Detrás de él, varios otros oficiales se alineaban, observando la escena con interés, claramente dispuestos a ver cómo se desarrollaba la situación. «Perdón», respondió Richard, manteniendo la calma. No estaba seguro de a qué se refería el oficial, pero sabía que no quería levantar sospechas. Daniel se detuvo frente a él, no un paso atrás, sino con una actitud de superioridad palpable. «¿Perdido, amigo? Esto no es un refugio», dijo, su tono rebosante de condescendencia. «Deberías largarte antes de que esto se ponga feo», agregó, señalando con un gesto despectivo. Richard permaneció quieto, observando al oficial. La tensión en el aire era palpable, pero él no reaccionó. Sabía que no era el momento para entrar en una confrontación directa. Sin embargo, el insulto ya había sido lanzado, y sentía como su mandíbula se tensaba, el enfado empezaba a crecer en su interior. Lo que hizo a continuación, sin embargo, fue algo que nunca olvidaría. Sin previo aviso, Daniel se escupió en su rostro. La cálida saliva cayó sobre su mejilla, haciendo que el estómago de Richard se revolviera. En ese momento, el mundo pareció detenerse. Los oficiales a su alrededor estallaron en risas, algunos se inclinaban sobre las mesas, disfrutando del espectáculo, mientras otros murmuraban entre sí palabras que Richard no alcanzaba a escuchar. El oficial Daniels se acercó más. Su rostro era una mezcla de desdén y diversión. Richard, sin embargo, no mostró signo alguno de sorpresa. Con una calma casi dolorosa, metió la mano en su bolsillo, sacó un pañuelo y, con movimientos lentos y medidos, comenzó a limpiar su rostro. Cada gesto parecía marcado por la tensión, pero su mirada no se apartó del oficial.
Sabía que esta era solo una pequeña chispa, pero le bastaba para ver el tipo de fuego que aún ardía en la estación. La sala de reuniones estaba llena de oficiales que aún murmuraban sobre el incidente del pasillo. Algunos de ellos, sin poder contener la risa, comentaban lo ocurrido entre risas nerviosas, mientras otros mantenían la mirada fija en el suelo, incómodos. Richard permaneció en silencio junto a la puerta, observando la escena desde un rincón discreto. A lo lejos, el capitán Harris, un hombre corpulento con un bigote canoso, se encontraba de pie frente a la pizarra, tratando de calmar la algarabía. «Vamos, vamos, todos tranquilos. Tenemos una presentación importante hoy», gritó Harris, alzando la voz para imponer orden. Richard, con una carpeta en la mano que llevaba el sello oficial de la delegación, respiró profundamente antes de entrar al centro de la sala. Caminó con pasos firmes y medidos. Su presencia comenzó a hacerse sentir en la atmósfera cargada de tensión. Los murmullos cesaron lentamente mientras los oficiales se volvían para observar al recién llegado. Los ojos de Daniels se encontraron con los de Richard, y su rostro, que aún mostraba una mueca de suficiencia, se descompuso lentamente. La sonrisa arrogante desapareció al instante, como si se hubiera apagado por completo. Era imposible no notar el cambio en la expresión del oficial, cuya piel se tornó más pálida a medida que comenzaba a reconocer quién estaba frente a él. Richard colocó la carpeta sobre la mesa del podio y con una calma imperturbable, comenzó a hablar. «Buenos días, mi nombre es Richard Nelson. A partir de hoy, soy su nuevo jefe de policía». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los oficiales intercambiaron miradas de sorpresa, y algunos intentaron esconder su incomodidad. Daniels, por otro lado, parecía haberse quedado paralizado, sus ojos incapaces de apartarse de Richard. El silencio en la sala era tan denso que casi se podía palpar. Los oficiales se miraban entre sí, como si esperaran que alguien dijera algo, pero todos permanecían callados, esperando a que Richard continuara. El nuevo jefe de policía, sin perder la compostura, dejó que la tensión en el aire se mantuviera por unos segundos más, observando detenidamente cada rostro presente. Podía sentir las miradas de los oficiales, algunas llenas de curiosidad, otras cargadas de desconfianza, y en su mayoría, los ojos de Daniels, que no se atrevían a encontrar los de Richard. «Cuando llegué esta mañana», comenzó, su voz firme pero tranquila, «entré vestido como cualquiera de ustedes. Quería ver cómo operaba este departamento sin las máscaras que normalmente usamos en público. Y lo que vi no fue agradable». Las palabras de Richard cayeron como piedras en un estanque, provocando ondas que hacían que algunos oficiales se removieran incómodos en sus sillas. «Vi actitudes que no tienen cabida aquí. Vi comportamientos que no solo son impropios de la ley, sino que también son inaceptables en cualquier lugar de trabajo. Vi una falta de respeto, una falta de profesionalismo que no puedo, ni quiero, tolerar», continuó, su mirada recorriendo la sala. Algunos oficiales bajaron la cabeza, avergonzados, otros se mantenían erguidos, desafiantes. «Hoy, a partir de este momento, les dejo claro que esto no es opcional», prosiguió Richard, su voz elevándose ligeramente. «El respeto no es una sugerencia, es una obligación. Es la base sobre la cual se construye la confianza, la cooperación y, sobre todo, la justicia». Pausó para dar tiempo a que sus palabras calaran hondo. «Y si no pueden cumplir con esa base, este no es el lugar para ustedes». Richard se detuvo un momento, observando las reacciones a su alrededor. La incomodidad de algunos era evidente, y el rostro de Daniels se había vuelto de un color rojo intenso, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto irrespirable. Richard no desvió la mirada, y el silencio que siguió a sus palabras se convirtió en un campo de batalla silencioso. «Lo que ocurrió esta mañana», dijo Richard, su tono ahora cortante, «no fue solo una falta de respeto hacia mí, sino una falta de respeto hacia la ley, hacia el juramento que todos ustedes hicieron y, lo más importante, hacia la comunidad que juramos proteger». El ambiente en la sala seguía cargado, la tensión flotando en el aire como una niebla espesa. Richard observó a los oficiales, viendo cómo algunos mantenían la cabeza baja, avergonzados por la revelación de lo que había ocurrido, mientras otros, como Daniels, seguían con su actitud desafiante. La incomodidad era palpable, y Richard aprovechó el momento para cerrar la distancia entre él y los oficiales, caminando lentamente hacia el podio. «No hay lugar para la indiferencia aquí», continuó Richard, su voz más firme. «El incidente de esta mañana no será ignorado. No voy a permitir que ningún miembro de este departamento trate a otro ser humano de esa manera. Y quiero que esto quede claro, las consecuencias de sus acciones son reales». Daniels,
que había permanecido en silencio durante todo el discurso, finalmente levantó la vista, pero su mirada no pudo sostener la de Richard. El nerviosismo comenzó a asomarse en su rostro mientras Richard señalaba la carpeta que llevaba en la mano. «Oficial Daniels», dijo Richard con calma, «está suspendido de manera inmediata, pendiente de una investigación interna. Esto no es solo un castigo, es un recordatorio de que aquí estamos para servir a la comunidad con integridad, no para reforzar un sistema de abuso o desprecio». La palabra suspendido resonó en la sala como una sentencia. Algunos oficiales, aún en shock, se miraban entre ellos. El cambio había comenzado, y no podía ser detenido. Richard dio un paso atrás, su mirada fija en Daniels, que ahora parecía más pequeño, más vulnerable. El castigo ya estaba hecho. La verdad comenzaba a salir a la luz. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios, tanto para Richard como para los oficiales de la estación. La noticia de la suspensión de Daniels se esparció rápidamente por todo el departamento, y con ella llegaron sus efectos. Algunos oficiales comenzaron a mirar a Richard con nuevos ojos, mientras que otros se mantenían a distancia, dudosos de lo que vendría. Sin embargo, Richard no dejaba que nada lo desvíe de su propósito. Cada día, caminaba por los pasillos de la estación, no como un jefe distante, sino como alguien que realmente quería conocer a cada uno de los oficiales, entender sus preocupaciones y, más importante aún, hacerles entender que el respeto debía ser la norma, no la excepción. Con el tiempo, algunos oficiales comenzaron a acercarse, tímidamente, buscando consejo o simplemente una palabra de aliento. Una mañana, la joven oficial Reyes, que había estado callada durante todo el proceso de cambio, se acercó a él. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y determinación. «Jefe», dijo con la voz baja pero firme, yo fui parte de todo esto. Me callé, me hice la indiferente, porque tenía miedo. No quiero seguir en esa mentalidad». Sus palabras, aunque simples, tenían el peso de una confesión interna. Richard la miró, su rostro serio pero comprensivo. «Lo importante es que ahora lo ves, Reyes. Nadie aquí es perfecto, pero todos tenemos la oportunidad de ser mejores. Y eso empieza por ustedes mismos». Su tono era firme, pero su voz reflejaba la esperanza de un futuro mejor. Aunque el cambio era lento, cada pequeño paso se sentía como una victoria. El ambiente en la delegación había comenzado a transformarse, pero Richard sabía que no todo sería tan fácil. Daniels aún apelaba su suspensión, pero Richard mantenía firme su decisión. A pesar de las resistencias y de las voces que aún cuestionaban su autoridad, Richard sentía que estaba ganando la batalla. El camino por recorrer era largo, pero la semilla del cambio ya había sido plantada. Y por primera vez, sentía que su misión podía tener éxito. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para que podamos llegar a la marca de los 1000 suscriptores. Con tu ayuda podremos llegar a ese número lo más rápido posible. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.